Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy, 14 de octubre de 2025. Y el día de hoy, bueno, tenemos una buena charla. Hablemos de cuándo la educación no es un favor, es un derecho. Y veremos algunas experiencias de familias en búsqueda de inclusión. Son dos mamás que hoy nos van a acompañar. Y ahorita se las voy a presentar, que ya están aquí con nosotros. Mientras pasen la voz, que se conecte más gente. El día de hoy vamos a hablar un poco de esta búsqueda, ¿no? De escuelas, hablar un poco de lo que implica ese trajinar para poder incluir a nuestros hijos en un espacio educativo. Y bueno, pues aquí está con nosotros Connie Moreno. Muy buena noche, Connie. Hola, muy buenas noches a todos. Y está también Paola de la Rosa Cruz. Bienvenida, Hola, Paola. buenas noches. Gracias, buenas Pues noches. bienvenidas. De verdad que pues va a ser interesante el tema. Ojalá puedan pasar ahí la voz para que se conecte más gente. ¿No? Las dos son mamás de una niña y un niño con autismo, entonces, pues dos personas con autismo, y justo vamos a hablar un poquito de lo que ha implicado esa búsqueda de inclusión en los espacios educativos. Y pues bueno, para ir agarrando, pues, Ancha. ritmo en lo que se van conectando las demás personas, ojalá puedan sumarse a la charla. Y me gustaría empezar a hablar un poco de, pues de lo que es el diagnóstico, pero sin profundizar en el diagnóstico, sino es lo que ha implicado con relación a ir conociendo qué es lo que va ocurriendo con sus hijas e hijos. No sé, con ni siquiera empezar un poquito a hablarnos de eso. Claro que sí. Pues miren, en el caso de mi hijo, él es, tiene trastorno del espectro autista. Estaba, bueno, pues en las categorías, ¿no? De grado 2 o todavía en el CISAME lo colocaron de esa manera. Ya sabemos que es nivel de apoyo, ¿no? De cuánto apoyo van a requerir. Entonces, pues como dice Alfonso, como sin entrar tanto en detalle, pues hay que pues entender que muchos de estos pequeños llegan a este mundo con muchas, pues, complicaciones desde el nacimiento, ¿no? Entonces, que eso sí se va a reflejar finalmente en la parte académica, ¿no? Porque muchos de nuestros pequeños, pues, tuvieron que atravesar, ¿no? Por diversos temas de salud antes de que se priorizara la parte académica, ¿sí? Las familias hemos priorizado como que el hecho de que subsistan, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, en el caso de mi pequeño, sí hubo algunas complicaciones desde su nacimiento. Yo, pues, francamente, yo me di cuenta que había algo diferente en él, porque él estuvo en cunero. Entonces, yo observaba desde el nacimiento cómo era el comportamiento de los demás pequeños respecto a él. Entonces, yo rápido me di cuenta que ahí había algo, ¿no? Yo lo comenté pues, los pediatras, con todos los especialistas, porque pues mi hijo tuvo a bien nacer en un hospital de especialidad, bastante bien. Yo creo que yo no puedo quejarme, ¿no? De toda la atención que tuve y lo bien que manejaron todo este asunto, pero ellos estaban muy enfocados en la subsistencia, ¿no? Entonces, pues que todo, bueno, salir, ¿no? Del problema, ¿no? De que él respirara bien, porque pues nació a los 8 meses, entonces es una complicación, ¿no? Ni siquiera hay tanto problema cuando tienen 7 meses como cuando tienen 8, ¿no? Entonces, yo veía yo muy apurados a los médicos desde varias aristas que, bueno, lo neurológico fue lo último como que dejaron, ¿no? Entonces, yo observaba ciertos detalles, por ejemplo, presentaba síndrome del moho casi al nacer, entonces eso casi no es como no es muy común, ¿no? Entonces, veía yo que pues reaccionaba a la luz y reaccionaba a los sonidos, y entonces eso me parecía como muy diferente porque como son, pues sí, pues prematuros, usualmente no tienen todavía esa sensibilidad y él la tenía ya muy desarrollada, entonces yo empecé a ver ciertas cosas que dije, no, acá hay algo diferente. Y bueno, pues ya, la intuición también, ¿no? De mamá, comparar, ver a otros pequeños. Y bueno, todo esto se va
yo creo que relacionando con el tema de que nosotros como padres tenemos que cruzar por el tema de los diagnósticos, ¿no? A veces el diagnóstico es tardío, no se dio de la mejor manera, no lo priorizamos o no hubo la aceptación. Cada caso es diferente, ¿no? Ahí sí habría que ver que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Ante el hecho de que, por ejemplo, no recibió el pequeño, ¿no? Pues sí, hasta esta atención temprana, ¿no? De neuroestimulación, que es algo muy importante. Entonces, eso sí se va a reflejar en la parte académica. Yo creo que eso es algo que es muy importante comentarlo y relacionarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de mi hijo, yo sí creo que sí es muy importante ver que, por ejemplo, él tuvo muchas alergias alimentarias y no es hay que sensibilizar mucho esta parte con la parte docente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí podría decir que en los inicios él era, pues, necesario, ¿no? Que se cumplieran estrictamente los cuidados alimentarios, pero esto, pues, todos sabemos, ¿no? Que las alergias alimentarias, no se habían dicho alergias. Bueno, una cosa son las alergias y eso hay que tener mucho cuidado y precaución, pero otra cosa son las intolerancias. Entonces hay que manejarlas con mucha precaución pero va pasando el tiempo, entonces como que las van brincando, ¿no? La exposición, ¿no? A los alimentos. Entonces, esta parte sí hay que ser como muy respetuosos por parte de los docentes cuando ven que, pues, el pequeño tiene restricciones alimentarias, que no tiene mucha variedad en la alimentación. Hay que ser muy cuidadosos de no hacer juicios, ¿no? Porque, pues, el papá de por sí se siente mal, ¿no? De que esta sea la situación y a veces somos miedosos, pero a veces hay un fundamento, ¿no? A veces nos ha tocado que, pues, están llorando mucho tiempo, como era el caso de mi hijo, o sea, yo no, bueno, afortunadamente tuvimos una atención muy buena y temprana y nos dimos cuenta que por ahí va el asunto, ¿no? Pero ver llorar tanto a tu pequeño, o sea, ver que hay que tener mucha precaución con esto, te hace ser como muy cuidadoso como padre. Bueno, pues sí, me ha tocado ver juicios muy serios por parte de docentes. Ay, nada más come esto, ¿y cómo es posible? Y pues hay que tratar de evitar, ¿no? Porque yo creo que esa parte como que no ayuda, ¿no? O sea, verdaderamente no ayuda. Yo ahora, o sea, que mi hijo, pues, está en una escuela de tiempo completo, donde ya le dan la ingesta ahí, donde ya tiene cierta edad, ya está más grande, lo hemos, puesto, ¿no? A que coma con sus compañeros, ya saben, ¿no? Y entonces ha mejorado mucho esto de la ingesta, pero hay que tenerle como mucho respeto y mucha paciencia. Luego, eso está, bueno, muy relacionado con los temas del diagnóstico. Y bueno, por último, yo creo que pues hay cosas que son fundamentales con el aspecto, uniéndolo, ¿no? Con el aspecto académico, y es que, por ejemplo, ellos no tienen buen manejo o regulación del sueño, y esto sí va a impactar directamente en cómo llegan a la escuela. Mi hijo es uno cuando durmió perfecto, cuando tuvo se respetaron sus horas de sueño, pero si hubo reflujo o si algo pasó, ¿no? O sea, si hubo algún tema digestivo, entonces llega irritable y entonces hay que tener mucha vigilancia y mucho cuidado, ¿no? Con relacionar esto de cómo está su disposición académica, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación de nosotros como padres con el docente, decir, sabes que no durmió bien, si tú ves que esto se te complica muchísimo, vamos o sea, llámame y me lo llevo, o sea, como tú vayas viendo, ¿no? Entonces, esto se une mucho, la parte, digamos que la parte de salud, ¿no? De estos pequeños, se une mucho con la parte académica sin que a lo mejor el profesor lo considere, ¿no? Y entonces nosotros como padres nos toca hacer toda esta labor, ¿no? Pues de decir, ¿no? O sensibilizar o concientizar, ¿no? De que va a ser importante para que pues tengamos todos un buen día, ¿no? Ellos como alumnos, el profesor como profesor, ¿no? Entonces, bueno, en respecto a esto del diagnóstico, de los temas de salud, está muy relacionado, ¿no? Con su vida académica y bueno, con el bienestar también de toda la comunidad escolar, porque pues si el niño está bien, pues todos estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera aportar, ¿no? En esta parte. Ok. Sí, justo para darle la palabra a Paola, ¿no? Cómo también la experiencia que ha tenido Paola nos la va a compartir, cómo se priorizan, ¿no? La vida en un primer momento
y algunos elementos a veces pues no se les pone tanta atención. Paola, platícanos un poquito de esa parte. Sí, buenas noches. Bueno, en mi caso no fue un diagnóstico temprano, la verdad he de decirlo, porque al principio pues mi hija fue salvarle la vida, era el corazón. Y cuando te dicen, oye, su corazón no se formó bien, y así de, ¿cómo no? O sea, lo primero que como papá es así de, sálvalo, ¿no? Entonces, esa era la prioridad, salvar la vida. Después de esto, obviamente, ella sufre siempre que desconectan el corazón, esos segundos es como si un niño no hubiera respirado, ¿no? O al nacer hubiera tenido un problema. Pero bueno, no se prioriza, pasa, pero mi hija, bueno, a grandes rasgos les puedo decir que ella, su problema viene a nivel genético. Ella es un caso muy raro o enfermedades o padecimientos raros que vienen desde la composición del ADN. Desgraciadamente, en México no se ha tipificado este tipo de enfermedades porque pues no tenemos mucha investigación en este campo. Entonces, por eso ha sido tardío. Entonces, siempre se fue muy apegado a mi hija a la parte clínica, corazón, vías urinarias, y luego desarrolló epilepsia, y luego lo que me comentaba la mami Connie de el sueño. De repente mi hija no empieza a dormir bien y no duerme y se enferma y todo pasa, ¿no? Porque ni está en el hospital, ni está en el kinder, ni nada, ¿no? Entonces, la vida que padecen nuestros hijos desde nacimiento es muy complicada. De alguna u otra manera se aíslan, ¿no? Incluso hasta de la misma familia, del mismo papá, de la misma mamá. Entonces, yo creo que eso de verdad los va marcando desde bebés. O sea, es que dicen que un bebé sufre hasta desde que está dentro de la panza de una mamá. Ahora imagínate, ya naciendo y viviendo todo este tipo de situaciones, pues no me imagino cómo se mueve todo eso allá adentro, ¿no? En vivencia hacia ellos. El sistema nervioso es algo que se impacta de forma brutal en este tipo de niños. La ansiedad, obviamente, junto con eso después, ¿no? Porque empezamos a ver que van desfasados y entonces tú dices, hoy, pero ¿por qué? ¿No? O sea, porque no tengo el diagnóstico, ¿no? Es así de, bueno, sé que estuviste en el hospital, sé que estuviste enfermo, pero empiezas a ver este deterioro en ciertas actitudes, en ciertas cosas, y dices, algo está pasando. Y algo está pasando, y yo de repente dije, no, mi hija necesita un psicólogo porque ha vivido muchas cosas feas, ¿no? Entonces empiezo, ¿no? Con esa onda de llevarla al psicólogo, y de repente fue así de, no está funcionando, no va por ahí, y regreso al hospital y les digo, algo pasa con mi hija, ¿no? Y esto ya te estoy hablando que de que nació a los 4 años, ¿no? O sea, en los 4 años es cuando se ve el cambio muy drástico en mi hija, pero drástico, así, fue declive total. Entonces, ahí es cuando me dicen, sí, señora, es que sabe que ya desarrolló epilepsia y aparte tiene SAO severos. Y yo así de, ¿qué es eso? El SAO severo es un trastorno respiratorio, lo cual ella sufre al dormir porque no respira y tiene apneas, hipoapneas y, no, bueno, una cosa tremenda. Entonces, después de eso yo tomo conciencia, digo, tengo que informarme, ya no puedo ir así. Obviamente en ese proceso de los 4 años le costó trabajo caminar, le costó trabajo hablar, tener un buen tono muscular, o sea, muchas cosas, la poca convivencia en las escuelas por la misma situación de que que estaba internada y afuera, le digo, incluso hasta con la misma familia, ¿no? Entonces, sí también te cae como balde de agua fría, ¿no? En la cabeza dices, híjole, o sea, no esperaba esto y pues obviamente uno comete errores, a veces llega a las personas que no son indicadas o que no tienen el suficiente conocimiento, la verdad, pero pues ni modo, así es esto. Y te das tus caídas. Entonces llega el diagnóstico de tu hija tiene una situación, una lesión, ¿no? Primero por la epilepsia, que es otra condición que actualmente se sabe que a nivel cognitivo, de acuerdo a donde está la epilepsia, pues obviamente va a mermar la parte cognitiva del niño, ¿no? Y tampoco se sabe, y no también no todo es autismo, ¿no? O no todo es TDAH, o sea, hay otras situaciones que también van junto con pegado y que afectan, y la epilepsia afecta, y el anticrisis afecta, y entonces también el autismo en las niñas es actualmente todas las pruebas que se han hecho acerca del autismo, cómo detectarlo, han sido en niños o en varones,
¿no? Realmente niñas, ¿no? Es muy difícil diagnosticar a una niña con estas situaciones. Pero aparte se añade una situación de ADN. Les vuelvo a repetir, en México no se conoce mucho de esto, entonces no se trata de esa forma. Entonces también ella tiene un síndrome cromosómico que también le suma a lo otro, ¿no? Entonces que se puede ver como TEA, que se puede ver como TDAH, y aparte se lee como epilepsia, ¿no? Entonces, y aparte tiene mal el sueño, y entonces son un cúmulo de cosas, y aparte la niña ha tenido muchas experiencias malas en el hospital. Obviamente mi hija tiene actualmente muchos medicamentos que no necesariamente tienen que ver con la parte neurológica, sino con el corazón. Tiene insuficiencia renal, nivel 3. Entonces lo que decía la mami Connie es, tiene que tomar mucha agua, ¿no? Tiene que comer ciertos alimentos en ciertas condiciones, a cierta hora, con ciertos horarios, y también es muy castigado eso, ¿no? Porque dicen, ay, el comentario de, ay, es que nada más del aire y ya la niña se pone mal, ¿no? Y es así de, híjole, no saben, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hoy, un ejemplo claro, tuvimos un estudio, salimos de su casa a las 5 de la mañana, ella va en la tarde, regresamos aquí a su casa a las 11 de la mañana. Yo dije, voy a ver cómo está, ¿no? O sea, voy a ver, la voy a sondear, si, mamita, ¿te quieres dormir un ratito? Esto, lo otro. Mami, ¿quieres ir a la escuela? Sí, mamá, yo quiero eso. Ok, llega a la escuela, le hice la anotación a la maestra. Hoy tuvimos este hospital, nos paramos a tal hora, durmió un poquito, no es cierto que no se repuso mucho, pero si tú la ves mal, márquenme, ¿no? O sea, prefiero llevármela a que haya una situación aquí en salón y que no se logren los objetivos ni con ella ni con los demás niños, ¿no? Entonces, sí es algo difícil, y de lo del diagnóstico les comento, todavía estoy ahorita en valoraciones a nivel TEA, porque me está costando mucho trabajo diagnosticar en qué nivel está de cada situación, porque son varias las situaciones que emergen de aquí, en el caso de mi hija en particular. Muchas gracias, Paola y Connie. Fíjense que era importante hablar como sin profundizar tanto del diagnóstico, porque al final, digo, hoy están dos mamitas con nosotros, pero ¿cuántas historias, cuántas experiencias existen con relación a esta parte? Y quisimos empezar con esto porque al final viene la otra parte. Ya tengo estas situaciones, ya tengo esto que sucede con las familias, ¿no? Que a veces se alejan o se alejan, ¿no? Nos dicen que somos permisivos, ¿no? Entonces, la misma familia a veces nos juzga, ¿no? Por diversas circunstancias de nuestras hijas o hijos. Cuando salimos a algún espacio público, ¿no? Cuando hay estas crisis, ¿no? Sensoriales con las niñas o los niños, y un chorro de cosas que podríamos estar hablando, pero después viene la búsqueda de un espacio educativo, ¿no? Que ahí también, ya aún cuando ya recibiste el diagnóstico, ya empezaste a trabajar con esto, y ustedes que lo tuvieron temprano, pero ahí tenemos familias que no lo han conseguido por diversas circunstancias, por una situación económica, porque a veces también es eso, espacios públicos insuficientes, que también no ofrecen esta parte, la falta de información, ¿no? Con relación a la detección, que es algo de lo que está ahorita buscando todavía la señora Paola, perdón. Y entonces ahí es todavía otra complejidad. Pero quiero que nos platiquen un poquito en esta búsqueda de espacio educativo. ¿Cómo ha sido? ¿Fácil o difícil? Connie. Comienzo, claro. Pues para mí la verdad es que el comienzo con mi pequeño fue bastante, pues, amable, ¿no? Porque nosotros como que fuimos muy, muy analíticos, o sea, mi esposo y yo respecto a todo esto. Afortunadamente hubo una clase muestra de una escuela regular, privada,
en donde nos dimos cuenta que nuestro pequeño no podría encajar ahí. O sea, ¿qué queríamos? ¿Una simulación? ¿Queríamos o sea, aparentar que iba a una escuela regular o qué queríamos, ¿no? Entonces, sí, creo que fuimos muy asertivos en decir, queremos su bienestar, queremos donde él se sienta cómodo, donde sean respetuosos, donde sean asertivos. Entonces, buscamos una escuela especial y la verdad fue muy buena experiencia. Era un proyecto muy bonito, o sea, realmente eran puros niños con diversas condiciones, con diversos síndromes, entonces era, pues, la comunidad pues, muy amable, ¿no? Todos como, yo sentía como muy amigable, ¿no? En un momento en el que es difícil para un padre de familia, la verdad es que caímos blando. Fue, bastante bueno porque sus maestras eran como muy apapachadoras. Era muy pequeño, era prácticamente maternal, o sea, todavía para ingresar al preescolar. Entonces, yo no tengo nada que decir respecto a eso, más que agradecimiento, ¿no? Hacia todas estas personas que fueron tan respetuosas, ¿no? Pues sí, con su nivel, con su avance, ¿no? Y bueno, ellos tenían, sala sensorial, sabían perfecto cómo tratar la condición, tenían esta vida, bueno, estas terapias, ¿no? De vida saludable, o sea, cosas de escuela, pero también cosas como de vida diaria, ¿no? Entonces, que empezar a hacer hábitos de higiene, en fin, entonces era muy buen proyecto, pero pues nos cae la pandemia y pues viene el Ujú. confinamiento. Entonces, aquí el tema para nosotros, bueno, yo creo que para nuestra generación de estos pequeños, sí la pandemia es un parteaguas porque yo sentí que ahí sí, nosotros por el temor sí hubo confinamiento estricto con nuestro pequeño. Entonces, yo creo que sí es un retroceso porque finalmente, pues el no socializar en una edad tan necesaria, tan temprana, pues claro que hay una enorme diferencia, ¿no? Digo, finalmente esto estaba fuera de nuestras manos, pero igual el temor de que fuera a caer en un hospital, de que se fuera a enfermar, entonces nosotros fuimos como muy, muy protectores en ese aspecto. Entonces nos confinamos los tres y pasamos un ratote, ¿no? Entonces, bueno, posterior cuando nosotros quisimos retomar el proyecto ya no pudo seguir porque justamente no aguantaron el tema de la pandemia en esta escuela y tristemente pues ya no hubo, ¿no? Un seguimiento. Entonces, entramos en una asociación civil en donde pues como que se fue retomando este tema y bueno, ya tocaba, o bueno, nos comenzaron a decir en la asociación que ellos veían que ya seguía instrucciones, que era viable que se pudiera escolarizar. Entonces, a mí la verdad me agarraron como con una mano adelante y la otra atrás, porque yo no estaba preparada para la escolarización y ya se me habían pasado las fechas. Entonces, a mí me tocó ir a buscar la inscripción a la zona escolar. Lo que hicimos fue, primero intentamos por nuestra cuenta buscar una escuela ya saben, con todos los fracasos, porque nos cerraron la puerta en la cara, ¿no? Nos decían, no, aquí no nos recibimos, ¿no? Aquí no se puede, escuela privada y de todos modos no va a ir, o sea, bueno, en fin. Entonces, pues nos vimos un poco hábiles y dijimos, bueno, y bueno, qué buenas experiencias tienen aquí, qué niños, entonces nos dijeron tal escuela, y cuál te queda cerca, entonces dijimos, esta es la que queda más cerca, ¿no? Entonces quedaba cerca de la AC y quedaba cerca del domicilio. Entonces, llegamos y todo muy padre porque la directora, pues, era muy buena persona, era muy humana, o sea, desde que yo hablé con ella la primera vez me di cuenta que iba a ser buena experiencia. Entonces me dijo, es que aquí el tema es que no, yo ya no te puedo inscribir, tienes que ir a la zona, pues había mucho acceso porque como regresábamos de la pandemia, la zona súper bien, igual la supervisora de zona, la verdad es que muy respetuosa, en fin, muy buena experiencia. Las profesoras que le tocaron a mi hijo, muy buena experiencia. Y aquí tengo que decir que nosotros como familia tocamos el tema de que, bueno, mi pequeño fuera con acompañamiento, ¿sí? Porque los dos somos profesores, entonces dijimos, yo también entiendo la parte del profesor. Hay que comprender que como son muchos alumnos, estos pequeños requieren de una atención. Nosotros, yo creo que nos comportamos de una manera responsable porque pues los acompañamientos sí tienen pues un costo, ¿no? Y bueno, o sea, obviamente, pues por lo mismo de que el acompañamiento
es ahora sí que 1 a 1, ¿no? Entonces es marca personal y pues obviamente se debe pagar lo correcto. Entonces, pues la verdad es que apostamos por eso, la verdad la maestra que acompaña a mi pequeño fue rápido, hicieron clic ellos también, fue bastante agradable, ¿no? Esa parte de cómo una persona te puede llegar a rescatar y ayudar tanto. Yo siempre he sentido el apoyo, sí, de esta persona de inclusión, por cuestiones bueno, ahorita no puedo dar nombres porque no puedo, o sea, ya diré por qué más adelante, pero la maestra siempre ha sido un apoyo enorme. Entonces, mi pequeño entra a aula con acompañamiento, no hubo ningún problema los primeros 2 años, pues iban todos felices, ¿no? Todos íbamos felices, la directora pues era muy buena onda, la verdad es que hubo la oportunidad de que yo estuviera en la asociación de padres, yo traté de apoyar lo más posible, pues en un modo de agradecimiento, porque yo veía que había muy buena disposición por parte de la escuela, realmente. Entonces, bueno, pues mi situación cambia cuando la directora se jubila. Entonces, en el momento que la directora se jubila, pues todo se viene abajo porque también coincide con el cambio de profesor de grupo. Y bueno, solo voy a ser muy breve en ese tema tan negativo, voy a ser como muy, muy específica. Yo creo que hay, pues en todo esto de la docencia, ¿no? De la parte académica, hay personas que todas estas cuestiones de discapacidad se la toman con mucha filosofía, a lo mejor como con miedo, como con respeto, con no conocimiento, pero con una parte muy humana, ¿no? Entonces, eso fue lo que habíamos vivido previamente. Quizás yo he de decir que en ambas partes, académico y, bueno, en la parte humana habíamos pues transcurrido con muy buena suerte, ¿no? Con muy pues, buena vibra, pero todo cambió, ¿no? En ese momento y creo que me tocó vivir la parte en donde hay una renuencia, ¿no? A la discapacidad. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Tú notas cómo desde un inicio viene pues la molestia y yo creo que también es la molestia del acompañamiento, ¿no? Hay profesores que se sienten vigilados, atacados, juzgados porque alguien más entre a su clase cuando no se dan cuenta que pues es su apoyo, ¿no? O sea, realmente es su apoyo y ha funcionado, porque eso también es una parte importante, ¿no? Como por qué ponernos como en ese plan si vienes de algo que ha trabajado, ¿no? Se está trabajando bien, ¿no? Entonces, yo sí creo, y lo voy a decir muy claro, yo ahora sé que la renuncia fue desde el minuto 1, que no estaba de acuerdo el profesor, y bueno, yo ahí creo que quiero intentar pensar, porque después ya es muy claro que no. Al inicio yo pensé que era como desconocimiento, ¿no? Pero te vas dando cuenta de que no es así, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde un inicio, él hizo pues, un claro, se expresó claramente de que mi hijo iba a tener calificación menor, por lo mismo de que no cumplía las metas académicas que se exigían en el tercer año de primaria. Entonces, pues, si agarra la onda, tiene una discapacidad, no las va a cumplir, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que pues hay que saber, ¿no? Digo, se hacen los ajustes razonables, ¿no? Incluso la adecuación curricular si se requiere, pero tú no llegas como negando o restringiendo, ¿no? Y entonces lo voy a decir tal cual es, o sea, eso fue muy inadecuado, decir, pues yo lo voy a calificar sobre de 8. Y luego, bueno, me voy a ver una onda y sobre de 9, o sea, ¿no? Pero también decía, era esta actitud como de, no me toca a mí, o sea, si usted quiere hacer los ajustes razonables, usted hágalos, ¿no? Y sí te das cuenta que no es la actitud correcta, ¿sí? O sea, ya viéndolo a la distancia, digo, qué bueno que estamos fuera de ahí, ¿no? Pero no se vale, ¿sí? No se vale, así lo voy a decir. Yo en su momento, yo como había tenido tan buena experiencia y no me quería ir de esa escuela, siento que permití muchas cosas que no debí, ¿no? De haberlo hecho. Digo, si volviera a recorrer ese camino, definitivamente pondría yo, pues más énfasis, ¿no? En mostrar, ¿no? Pues una solución rápida, ¿no? Entonces, creo que fuimos muy permisivos como padres de familia, pero también se justifica desde el punto de vista de, bueno, pues yo no quiero problemas, mi hijo ha estado muy bien aquí, todo funcionaba padre, entonces, no, yo si una recomendación doy es la primera,
todo documentenlo. O sea, no es lo mismo que alguien te diga verbalmente que te va a calificar sobre de menos, a que haya una minuta, que esté firmada, que esté la firma del profesor, ¿no? Porque aquí es curioso cómo todos se intentan proteger, ¿no? Y entonces, pues, lo que va a pasar, claro, no, yo no lo dije, yo no lo hice, pero pues, ¿qué crees? Pues aquí está tu firma, ¿no? Entonces, esta parte también de que, ¿sabes qué? Los ajustes hazlos tú, y yo no sé, y yo no sé, y yo no entiendo, y a mí me tienen que capacitar, y bueno, aquí yo sí quiero, pues, ahora sí digamos que hacer el link, ¿no? Con una charla de aquí de Educación Especial Hoy, es la número 205 y es del docente jurídico, Miguel Ángel Ramírez Rendón. A mí me pareció muy buena charla porque toda la parte legal que necesitan los profesores está en esa charla, ¿sí? Yo creo que hay una parte, o cómo comienza él diciendo, pues es que las constituciones cambiaron porque hubo reformas a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, muchas constituciones de muchos países que están dentro de las convenciones cambian, entonces viene este asunto de la dignidad y viene este asunto del interés superior de la niñez y con eso vienen un montón de cosas que, o sea, hay que entender que, pues, estoy hablando de la escuela pública, son docentes, pero también son servidores públicos. Entonces, él lo explica perfecto, o sea, el licenciado, es licenciado y es docente, Miguel lo explica perfecto, o sea, dice, es que cuando tú tomas como docente el entendimiento de que además eres funcionario, bueno, funcionario, pues servidor público, depende, ¿no? De qué rango, pero bueno, cuando tú eres servidor público, como que el chip cambia, ¿no? Entonces, pues te tienes que capacitar, si ya, como que siento que ya no se vale decir, es que no sé, pues, o sea, a ver, estas charlas son gratis, ¿no? Y hay un montón, pónganse a revisar el canal y pues llevan años, entonces como que ya no cabe pues es que yo no tengo lana, ¿no? Yo por mi tiempo, ¿no? Pues ponte en la noche y bueno, así como yo voy a decir algo que apenas vi en un canal y que digo, es que tienen razón. A ver, también como padres nos podemos rajar y decir, pues es que yo no sé, es que, pues es que yo nadie nos enseñó, ¿no? O cómo ser padres de hijos con discapacidad, pues ¿qué crees? Le tienes que entrar, porque le tienes que entrar, porque eres su papá, porque eres su mamá, ¿no? Entonces, Claro. justo, ¿no? Entonces, como que cada quien aquí haciendo su chamba, y sí, yo sí creo que desde la parte legal, porque el título de esta charla es impactante, porque viene desde el derecho, ¿no? Y creo que no hay mejor persona que lo explique mejor que él, o sea, que Miguel, ¿no? Yo creo que la charla tiene un minuto de desperdicio y es eso, ¿no? Que no estamos pidiendo favores, o sea, ya, miren, ya es una realidad, profesor, o sea, ya están en sus aulas estos niños, ¿no? Y justo apenas vi una noticia hace unos días de que quieren ir a corretear niños para que regresen, ¿no? Para que se vuelvan a escolarizar y los niños que hay en aulas, ¿no? No podemos, realmente como padres y como docentes, no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de veras, se vale la parte de no sé, de veras, dime por dónde, porque ya me tocó vivirla, ¿no? O sea, pero me tocó vivirla ahora desde la parte de verdaderamente yo no he tenido un alumno con TEA, apóyame, bueno, es diferente, ¿no? Ahorita yo estoy viviendo un proceso muy diferente, muy positivo, en donde genuinamente la maestra me dijo, es que yo nunca he tenido, pero ¿saben qué? El respeto, la dignidad, la buena intención, todo esto cuenta mucho. Y miren, yo me sorprendo porque en estos momentos la docente que tiene mi pequeño, mis respetos, o sea, es una maestra que de no saber nada, mis respetos, o sea, ella pues se ha ¿Te aplicado, parece? no, ha respetado a la maestra de inclusión, han hecho equipo y digo, es que no es esto de no sé y no me importa, ¿no? O sea, claramente es esta intención, ¿no? De querer que las cosas ¿Te, funcionen y vuelvo a la parte positiva, ¿no? Digo, no puedo decir te muchos nombres. parece, Connie? Perdón, Sí. Connie. ¿Te parece si esa otra parte la guardamos como para Ah, la tercera? Porque ahí sí, tiene que ver ya con, o más bien ahí es donde vamos a abordar los puntos de esto positivo, de lo claro. que podríamos ustedes como mamás también orientar, porque la intención también de la charla es visibilizar estas experiencias, este sentir desde ustedes, ¿no?
porque ustedes están pues 24/7, ¿no? Con ellos. Entonces, eso también es importante movilizar en las escuelas, ¿no? Esto que se vive desde las familias, ¿no? Hablamos de contextualizar y a veces nada más lo hacemos a medias. No reconocemos todo eso que está, ¿no? Fuera de la escuela, todo eso que se vive, todas esas experiencias que también ahorita Paola nos va a compartir, porque ya nos platicaste ahorita un buen inicio, un buen camino de inicio. Paola no lo tuvo y ahorita nos va a platicar esa parte. Entonces, ahorita retomamos lo otro, Connie, ¿te parece? Para que Pao nos comparta su experiencia. Adelante, Pao. Ok, bueno, pues entonces ¿Cómo fue esa retomamos búsqueda de aquí. escuela? Ajá. Platícanos. Yo no tuve, pues obviamente el diagnóstico tan pronto como Connie, entonces pues obviamente me tocó tropezarme más, ¿no? El enterarte por otras, no por la escuela, sino por niños que ni siquiera iban en el salón de mi hija, que iban y le contaban a su mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Pasó esto con esta niña. Entonces en esa primera junta, bueno, el primero de kinder, como bien lo mencionas, desgraciadamente pues la pandemia, ¿no? El primero de kinder y en pandemia, por a través de una pantalla. Entonces, de ahí fue un sesgo social horrible, ¿no? Para kinder, porque es algo tan elemental, ¿no? Agarrar la plastilina y pegar y cantar en conjunto, o sea, toda esa parte se perdió terrible, ¿no? Esa es una. Bueno, en cuanto a guardería, yo en algún momento pensé en meterla, pero los primeros 5 meses de mi hija fueron muy difíciles, entonces, pues no, yo trabajaba en ese entonces, o sea, realmente yo tenía un trabajo, prácticamente lo tuve que perder. Después de la primera operación, quise como retomar esta parte de, bueno, pues ahora sí y no, o sea, la salud no me lo permitió. Y luego pregunté, porque la empecé a llevar a estimulación temprana por esta parte bueno, después de los 7 meses, volverla a iniciar desde cómo moverse y todo, pero por la parte cardíaca y todo, pues era, no, ¿cómo crees, señora? Y aquí, ¿qué tal si se me infarta? Y, o sea, una negativa terrible, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Bueno, ya llega el kinder, la pandemia, el primero de kinder a través de una pantalla, terrible. Entra el segundo de kinder y empieza con esta situación, ¿no? De la segunda operación de corazón y empieza la recaída terrible de Jimena en pique y esta situación donde yo me entero por otros niños, por medio de sus mamás, lo que estaba pasando con mi hija, ¿no? Entonces fue así ahí me cayó un balde de agua fría, fue así de, ¿dónde estoy parada con mi hija? Que mi hija no sabe ni siquiera lo que le está pasando, ¿no? O sea, hubo una desconexión totalmente emocional por parte de mi hija. Entonces, en ese sentido, pues sí fue complicado, ¿no? Retomar esta situación con Jimena. Y bueno, al final, denme un segundito porque ya, perdón, retomo. No te Discúlpenme, preocupes, mi angelito se me despertó. Entonces, bueno, entonces ya cuando se me cae ese agua, dije, ¿qué está pasando? Retomo esa onda de algo no está bien, algo no está bien. Caigo en una primera institución que se llama Aulas Abiertas, donde ahí van varios niños con diferentes ciertos discapacidad. Y en ese miedo de sacarla de la parte escolarizada, la llevo a las dos. Una era como tipo Montessori, aulas abiertas, y la otra era la escolarizada. Pero realmente yo estaba como perdida, o sea, realmente creo que no fue la mejor decisión, ser honestamente, o sea, soy honesta en ese sentido y generé más presión sobre mi hija, lejos de ayudarla, generé mucha presión en ella y la impacté a la parte del sistema nervioso. Entonces ahí es donde también como papás, pues nadie nos enseña, también llegamos a cometer errores invariablemente, porque pues no sabes, ¿no? O sea, yo nunca pensé que era desde la parte neurológica, ¿no? O sea, hasta después, hasta los casi 5 años fue cuando dije, algo está pasando. Y en efecto, a finales en 2023 fue cuando yo dije, tenemos que hacer algo más. Empecé con los electroencefalogramas, dónde está el error, dónde está la lesión de la epilepsia y después de la epilepsia la parte cognitiva. Y después la llevé a un psiquiatra, el psiquiatra me dijo, hay que hacer una valoración neuropsicológica. Dije, caray, ¿pero por qué? Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Porque pues no va a aprender igual que los demás y cosas así. Entonces sí te empiezan a caer cositas que dices, ok, entonces ya llega a la primaria.
cuando yo me doy cuenta que ella ya va a entrar a la primaria, yo digo, ¿de verdad mi hija está preparada para entrar a primero de primaria? O sea, sí me causó una gran problema porque habían pasado muchas cosas, o sea, que habían ya lesionado a Jimena, bullying, rechazo, obviamente ya había habido una desconexión emocional por parte de ella hasta conmigo. Entonces, y yo siento que algo no estaba haciendo bien. Y él, como dice Connie, te empiezas a informar, dices, no, es que ya no voy a depender que me digan, o ya no me voy a justificar con no sé, ¿no? Empecé a buscar en redes, a preguntar, a buscar, a irme a un curso, tomé curso de mamá sombra, y ya sabes, toda esta bola empieza así a leer y a leer y a meterte, y en la casa se empezó a volver con carteles y la parte de pictogramas, ¿no? Y empieza las rutinas y no, una cosa tremenda. La alimentación igual, en mi hija, como cualquier otro niño que tiene alguna situación de neurodivergencia o lesión sabemos que el estómago es el segundo cerebro de nuestros niños y que les impacta demasiado la alimentación, pues también me tuve que atreverme a meterme en eso, ¿no? Y buscar también cómo naturalmente yo podía ayudarla, lejos de estar buscando una medicación, ¿no? Y hasta apenas en primero de primaria, les digo, la metí. Yo desde un principio sí sentí que no era el tiempo para ella, pero me dijeron, no, no se preocupe, señora, a nosotros la vamos a apoyar. Nosotros somos una escuela que tenemos éxito en niños con síndrome de Down, y yo dije, no, bueno, pues llegué al mejor lugar, ¿no? Me sentí cobijada, dije, buah, está bien, me quedo aquí. Pero la realidad fue otra, ¿no? La realidad fue otra. Obviamente empezó más agresión hacia ella, de tanto de los niños como hasta de las mismas maestras, en donde, pues no, mi hija no avanzó y, y entre el querer yo que se quedara ahí, yo les dije, pues meto una sombra, una maestra sombra, alguien que esté con mi hija para que pues no le demos tanta chamba a la O sea, yo todavía tratando de justificar toda esta situación, de haber caído en esta situación de, no, es que mi hija sí tiene que estar aquí, este miedo, ¿no? Al que ella perdiera ese lugar. Y fue un error. O sea, la verdad es que tengo que aceptar lo que fue un error y que acepté cosas que no tenía que haber aceptado. Y después le cortaron las horas y después así, así, y le digo, oiga maestra, ¿y entonces a qué traigo a mi hija? Si nada más puede estar 2 horas aquí, ¿no? ¿Dónde están las adecuaciones? ¿Qué está pasando? Y al final caímos en esta parte en donde me trasladan a mi hija a una escuela pública sin avisarme, sin autorización, con una hoja de traslado apócrifa, ni siquiera tenía sellos, ni siquiera tenía firmas, y yo dije, oh, por Dios, ¿no? Cuando llegó a la pública dije, pues no me querían allá. O sea, lejos de caer en demandas y todo, cuando se cierra la puerta no hay nada más que hacer. Y lejos de entrar en un pleito legal, dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? A partir de hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi hija esté bien? Entonces me apliqué en esta parte del neuropsicólogo de probar que mi hija no era una maleducada, que mi hija no era que no quisiera hacer las cosas, ¿no? Que mi hija trae una situación, que mi hija tiene problemas, no es que sea una niña problemática, es que trae problemas, ¿no? Entonces, ahorita estoy todavía por liberar algunas pruebas y en la escuela pública, pues la aceptaron, pero aquí en el Estado de México se llama USAER. Van muy lentos en este sistema, la verdad. Mm, no está como yo quisiera. Aparte, hay multigrado, o sea, hay un primero y un segundo en un mismo salón. En el mismo salón hay 4, todos los niños tienen situaciones, de alguna situación, ¿no? Pero en específico hay 2 niños con autismo, uno muy severo, el otro está como que en el ahí medio, y mi hija, que es muy hiperactiva y, o sea, como que comparte los 2. Entonces la maestra no puede, o sea, y en la primera plática que tuve con ella le dije, se vale decir que no se puede, maestra, que es demasiado para usted. ¿Qué es lo que usted necesita para que esto funcione? Una, que me lleve a mi hija, o la otra, que usted me ayude a meter al asistente para mi hija. Y no lo digo porque no me importen los demás, al contrario, porque sé que mi hija necesita la ayuda. Pero por la situación en la que mi hija llegó, pues no me han aceptado
y a los otros 2 niños ya llevan a su mamá, pero a mí no me han dejado, actualmente no me han dejado ni entrar yo, ni que lleve a un asistente educativo para mi hija. Muchas gracias, Paola. Sí, bastante, pues, complejo, ¿no? Lo que nos platican, pero son realidades que tenemos. Y justo el tema de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el derecho, pero qué tanto cubrimos solamente la cuota y qué tanto brindamos esa dignificación del trabajo, que también es complejo porque no es solamente responsabilidad del maestro, ¿no? Sin embargo, como lo que ustedes comparten hasta ahora es ese primer recibimiento amable, agradable, ¿no? Para poder convivir juntos y después viene la otra tarea, ¿no? De informarnos, de investigar y de hacer. Pero ahí están, o sea, lo que queríamos compartir hoy son estas realidades, hay muchas más. O sea, la verdad es que también todos tienen diferentes realidades, pero sí es importante también hablar de ellas. Es importante poner sobre la mesa esto que sucede, ¿no? Porque también tocaba un punto bien interesante Connie hace rato, ¿no? La parte de lo que tenemos que hacer como escuela, por un lado, somos garantes también de la salvaguarda de esas niñas y niños cuando están en el servicio educativo, pero también somos servidores públicos que tenemos que garantizar un buen servicio, ¿no? Y ahí viene otra tarea, la que está atrás, ¿no? De la estructura, la formación, la capacitación, pero sí creo que el primer punto son las actitudes que tenemos y son las más complejas también de poder atacar y que son de las que ustedes hoy nos han compartido, ¿no? Porque, bueno, decía Connie, sí, hay desconocimiento, pero también hay interés por también dar una respuesta educativa y hacemos y buscamos. Ya nos decía Ujú. Paola, el otro polo, ¿no? Me rebasa, no sé qué hacer y entonces te limito el tiempo, ya, y buscamos otro tipo de alternativas por falta de información, por falta de saber, pues que llegamos a atentar contra la dignidad, ¿no? A veces de las personas. Pero bueno, ¿qué tendríamos que ir haciendo como ya este último punto? Porque miren, ya tan rápido ya llegamos casi a las 10 de la noche, bien rapidísimo. Entonces, para ir cerrando, ¿no? Yo creo que después podremos hacer algo en otra charla con ustedes, pero hoy, ¿qué tendríamos que ir cerrando? ¿Cómo tendríamos que ir? Hablaba algo, Connie también lo decía Paola. ¿Qué tenemos que hacer para que también en la escuela nos sientan como como un apoyo y no como una amenaza? Ujú, Porque esa es la otra, ¿no? A veces ujú. también en esa búsqueda de ese bienestar, ¿qué tanto nos equivocamos? ¿Qué tanto exigimos? ¿Qué tanto también no entendemos a la otra parte, ¿no? Que son nuestras maestras y maestros. Pero bueno, yo lo quisiera dejar como para ese cierre, ¿no? ¿Qué podríamos o qué consideran que desde estas experiencias es importante poder aportarle a las maestras y maestros para que busquen apoyo, para que se acerquen a las familias, no sé, desde esto que ustedes han venido viviendo, ¿no? Connie, empezamos contigo. Claro que sí. Yo creo que ya lo comenzamos diciendo, yo creo que sí hay que tener muy buena disposición con los profesores. Yo comencé diciendo que pues nosotros nos ha tocado estar de ese lado, ¿no? Dar clase y como dice Paola, tiene toda la razón, o sea, muchas veces están sobrepasados los profes, hay que comprender también esa parte, la parte administrativa que es mucha para ellos. Entonces, yo creo que sí hay que ser empáticos, ¿no? Hay que ser muy proactivos, hay que ser muy respetuosos. O sea, esa parte, por eso a mí me dolió tanto, ¿no? Todo lo ocurrido, porque yo no creo haber faltado a todo esto, ¿no? Desde la parte honesta, desde la revisión, ¿no? Desde todo esto, yo mi conciencia está tranquila porque yo nunca,
nunca fue una persona ni ausente, ni una mamá que no fuera proactiva, o sea, simple y sencillamente recibí discriminación, esa es la palabra, ¿no? Entonces, y bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí, o sea, yo voy a decir que sí procedí por todas las vías legales habidas y por haber, porque yo estoy consciente de que muchas de estas prácticas no van a desaparecer si nosotros no las visibilizamos, pero la parte, yo creo que muy buena de todo esto fue que pues tuvimos que salir de ahí. Ahí yo sí recomiendo que cuando ya no haya nada que hacer, hay que salir. O sea, eso es salud mental, eso es inteligencia, eso es dignidad, ¿no? Para hijo, para padres, para todos. Entonces, yo la verdad tengo que decir que ahorita de verdad la solución fue muy buena. Esa es la parte padre, ¿no? De que sí sentí el apoyo de las instituciones, ¿no? Yo lo debo de decir precisamente porque actué, ¿no? De esa manera, ¿no? Tuve, pues sí, el apoyo, ¿no? De la CNDH, tanto que le dicen tanto a la CNDH, fue de los apoyos que yo más tuve, yo creo, en el caso de mi hijo, y bueno, obviamente, pues, de otros, ¿no? Entonces, sale y comenzamos pues igual, ¿no? De cero, de menos, ¿no? Porque pues obviamente estos niños son como muy de hábitos, ¿no? Esa es la parte que nadie ve el daño que se causa, ¿no? Ya dejen lo que nos hayan hecho como adultos a nosotros, o sea, yo siempre he dicho, el menor, o sea, es toda la repercusión que tienen hacia un menor y que les vale, que nunca pensaron con todo lo que hicieron, ¿no? Porque fue una violencia terrible, ¿no? O sea, la verdad es que fue una violencia indescriptible, no tiene, como está en un asunto legal, yo ahorita no puedo ahondar más, pero yo sí procedí. Entonces, ¿qué parte está padre? Que te vayas de ahí, que te salgas, que vayas a buscar un lugar respetuoso, que busques, porque se vale, ¿no? Y bueno, bueno, la verdad es que llegamos a un sistema en donde funciona, o sea, funciona porque está mal decir que todo apesta en la SEP, no es cierto, o sea, hay gente muy buena y pues aquí estamos, ¿no? Digo, finalmente, o sea, Alfonso, yo no sé si tiene nada más duerme 2 horas o no sé cómo le hagan, ¿no? Todo lo que hace, pero hay gente que de verdad tiene muy buena intención en todo esto, ¿no? Y ahí están los profesores, los profesoras previas, ¿no? A mi pequeño. Entonces, esta profesora que tiene ahorita, entonces, sí, yo no podría decir que todo es malo, no. O sea, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Y bueno, ahorita yo fui muy de suerte y yo creo que aquí el secreto está en que cada quien haga su chamba y sí tenemos nosotros como papás de niños con necesidades especiales, ser muy proactivos, ser muy propositivos, ¿no? Ser muy respetuosos, entender mucho, ponernos en los zapatos de los profesores, del director, de todos, ¿no? Y yo creo que esa es una buena manera pues sí, de transitar, ¿no? Todo esto. Yo lo comenté hace rato, nadie nace sabiendo en esto de las discapacidades, o sea, a todos nos toca llegar, ¿no? De esta manera, pero todo tiene que ver con la actitud correcta, ¿no? O sea, si nosotros tenemos esta parte de la actitud correcta como padres y también como profesores, yo creo que las cosas van a salir bien porque pues hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ni siquiera hay, creo que una fórmula mágica, ¿no? Sí, insisto, ¿no? Pues esto de la sensibilización, hay una parte importante aquí, nadie nace siendo empático, ¿no? Eso se trabaja, ¿no? Yo le aprendí esto a la maestra de inclusión que tiene mi pequeño. Es cierto, la parte de la sensibilización, del respeto, ¿no? De todo esto se trabaja, ¿no? Porque a veces hasta nos expresamos mal, no nos expresamos de manera correcta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando, pero todo esto se reduce a tener una buena actitud, respeto, ¿no? Dignidad, tratar con dignidad, o sea, nosotros hacia los profesores, hacia los directivos, ¿no? Y bueno, pues cuando las cosas ya no funcionen, actuar, porque pues era lo que nos decían, ¿no? Todos los que nos asesoraron, es que si ustedes no hacen lo propio legalmente, pues estos ni siquiera, o sea, esto ni siquiera pasa a las estadísticas, ¿no? No se visibiliza de alguna manera. Y aunque tenemos un sistema de salud muy precario, ¿no? De salud, perdón, de justicia, pues lo que sucede es eso, ¿no?
que ni modo, no se puede dejar pasar muchas cosas, ¿no? Ahora, hay que también entender algo. Tiene razón, Paola. O sea, o haces tu denuncia, o ves la parte legal, o lo avanzas aquí, o le avanzas en lo médico, o eres papá, o cocinas, o qué onda, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Acercarse a los colectivos, acercarse a las personas que nos puedan apoyar, ir a donde tengamos que ir, ¿no? A tocar las puertas. Y bueno, pues yo creo que eso, ¿no? Ser muy proactivos, ser muy respetuosos, es un trato digno, ¿no? Y bueno, esto pues es que todos nos estamos continuamente capacitando, ¿no? A lo mejor esto es una de las respuestas que dan mucho en los foros. Yo he leído muchos foros de los profesores, es que no nos capacitan, es que no tenemos el tiempo, estamos muy sobrepasados, ¿no? Todas estas cosas yo los leo y digo, bueno, sí, toca capacitarnos, ni modo por no, buscarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que el canal aquí, digo, sin ánimo de decir, ay, pues está haciendo, ¿no? Promoción, pues sí, ¿no? O sea, de parte sí, pero esto es gratis. Entonces, yo me acuerdo que comencé a verlo y de verdad, o sea, a veces no lo veo en tiempo real, pero pues me las aviento en la semana. Entonces, no, pues sí le avanza uno. O sea, sí, de no saber nada o de estar en cero, pues sí, ya la situación es otra. Entonces, yo creo que sí hay las formas, solamente es la intención, ¿no? Entonces, yo insisto mucho, yo creo que en la parte legal, porque pues el título impacta, ¿no? Y yo sí creo que hago referencia a la charla 205 con el experto legal y es muy bueno. O sea, realmente creo que hay que entender dónde estamos parados todos. Nosotros tenemos también mucha responsabilidad legal al llevar a estos pequeños, ¿no? O sea, yo creo que también hay que entender esa parte, ¿no? Y pues nos hacen firmar también, ¿no? Muchas cosas, porque también ya esto se está, digamos que, pues sí, documentando, digámoslo de alguna manera, o se está haciendo desde la parte administrativa, ¿no? El hecho de que entre, por ejemplo, una maestra de apoyo, ¿no? Entonces ya todo esto se está regularizando y yo creo que solamente es transcurrir con buena actitud, ¿no? O sea, y conocimiento y bueno, pues vamos, irnos actualizando todos y bueno, pues yo creo que es lo que yo quiero compartir y les agradezco mucho el espacio, yo agradezco mucho la buena disposición que siempre ha tenido Alfonso con todo este tema, y pues yo realmente valoro, ¿no? Mucho esta parte de que sea gratis, de que todo nos cuesta a nosotros los papás con niños especiales, entonces esto para mí fue pues sí, una bocanada de aire, he de decirlo, y pues bueno, agradecimiento total a todas las experiencias, a Paola con pues, su testimonio, porque te das cuenta que pues sí, o sea, aquí andamos todos, ¿no? En el colectivo de un lado y otros del otro, pero aquí estamos todos, ¿no? En esta intención de avanzar en la inclusión, que es un paquetote, que pues sí es una encomienda mundial, porque esa es una realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, pues de alguna manera hay que hacerlo y hay que trabajar. Les agradezco mucho, mucho el espacio. No, muchas gracias, Connie. Y bueno, pues pasemos también con Paola, ¿no? Igual, misma dinámica. ¿Qué podríamos sugerir? ¿Qué podríamos compartir a los maestros, ¿no? Para poder ir transitando, pues también yo creo que un buen inicio es cambio de actitudes, pero también la disposición a hacer algo diferente por realmente, no nada más que se ocupe un lugar en la escuela. Eso también Exacto. es el punto, ¿no? Dinos, platícanos, Paola. Bueno, pues en primera, lo comenté yo con la maestra, ahorita con la que está con Jimena, le dije, yo sé que no llegué en la mejor forma a esta escuela porque, pues, como les dije hace un momento, a mi hija la trasladaron a esta escuela sin autorización previa. Entonces, el llegar así, desde el día uno, la maestra me dijo, es que a mí ni me avisaron y dices, híjole, ¿no? Pero ya después de sentarme con ella en la primera reunión, o sea, ella me hizo unas preguntas y yo se las contesté de verdad bien honesta, le entregué una hoja, creo que la comunicación es clave. Yo lejos de echar así como un verbo y decirle si mi hija tiene esto, le dije, esta es la hoja de presentación de mi hija, ojalá tenga tiempo de leerla porque sé que trae muchas ocupaciones, pero a grandes rasgos le puedo decir que mi hija está así, ¿no? Le gusta esto, no le gusta, traemos problemas con esto, o sea, como que le quise ya dar un resumen vivencial y de las cosas que ella, pues ahorita andaba
a nivel pedagógico, lejos de otras cosas, a nivel pedagógico, y que yo quería hacer equipo con ella, que ella me dijera la forma, que para mí lo ideal era que entrara una asistente con ella, que yo sé que en las públicas y sobre todo en el Estado de México es muy difícil. Estoy ahorita en esa lucha de poderlo lograr. Y también creo, gracias Alfonso, porque en algún momento me leíste y creo que me leíste muy mal, así de no sé qué hacer y así muy desgarrada yo. Y ahora sé cuál es la ruta, ¿no? Entonces yo, si ahorita no funciona, como dice Connie, también es válido decir hasta aquí y busco otra opción. O sea, yo ahorita ya me abrí, lo platiqué, nos sentamos, ahorita estamos en ese proceso de a ver si se va a hacer o no se va a hacer, y si no, pues también está bien decir bye, ¿no? Porque tampoco es ni a la fuerza y si no se tiene la disposición, no va a pasar. O sea, no va a pasar y me voy a llevar otra vez a mi hija entre las piernas, ¿no? Entonces ya no quiero que suceda porque como lo dice el título, es un derecho y es un derecho en tiempo y forma porque también ellos van creciendo, va pasando, ese tiempo perdido es algo que ya no regresa, a nivel neurológico, si hay procesos que ya no regresan y es más cansado para ellos y porque no vamos a estar eternas para ellos y que obviamente mi deseo como mamá y como cualquier otra mamá, aunque no tengan una situación médica, es que nuestros hijos sean independientes en lo que sea. O sea, aunque terminen la educación básica, pero que agarren alguna habilidad, ese es mi objetivo, lograr encontrar la habilidad de mi hija, desarrollarla al máximo, porque sé que así ella va a lograr ser feliz, ¿no? Y ser feliz no es tener un super título, no, o sea, que realmente entienda lo que está viviendo, lo que está aprendiendo, porque es lo que le va a funcionar para el resto de sus vidas. Entonces es la comunicación y hacer equipo. Y el que no quiera hacer equipo, pues con permiso y yo sigo mi camino, bye, ¿no? Tampoco es de engancharse y bye, bye, bye. Y cuando se tenga que meter lo legal, sí, en efecto, creo que ahora sí se vale. Obviamente yo estaba como que dije, wow, ¿no? O sea, como que nunca esperé que me pasara eso, pero ahora ya agarré callito, ya me he preparado más, ya he leído más y ahora sí estoy tomando rumbo. Pues muchas gracias, Paola, Connie, con lo que nos comparten, porque al final la intención es esa. Creo que como escuela también tenemos que abrirnos a escuchar las experiencias, ¿no? O sea, estamos ahorita todavía construyendo esos procesos de diagnóstico, conociendo a las familias, y es esto, o sea, realmente es conocer a estas familias, conocer qué nos pueden ayudar, qué nos pueden aportar a la escuela, hacer equipo. O sea, a veces también como docentes creemos que sabemos todo, y pues no, o sea, la verdad es que necesitamos, ¿no? Del apoyo de las mamás, de otros compañeros que laboran con nosotros, ¿no? De esos espacios que nos garanticen, pues eso, ¿no? Eso que queremos, ¿no? Un bienestar también para los niños, pero no puede ser nada más la buena voluntad. Creo que también tiene que ver con la formación, ya aquí nos expresaron varios elementos de los que podemos retomar, y bueno, pues también creo que pues también ir exigiendo, ¿no? A lo que por derecho también como maestro nos corresponde, que es pues la capacitación de nuestra autoridad, que eso también hace mucha falta en las escuelas, pero creo que las actitudes, esas tienen otra índole, ¿no? Tiene que ver con las culturas, tiene que ver de cómo vemos la diferencia, ¿no? Tenemos todavía mucha carga con el diagnóstico, ¿no? Y lo malo es que es carga negativa, ¿no? Un diagnóstico parece ya algo que, pues no se va a poder avanzar para muchos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que ir quitando, pero bueno, eso ya lo abordaremos más adelante. Les agradezco mucho el haber compartido su experiencia y la verdad era eso, es la intención de este espacio es justo, ¿no? Hablar del derecho como derecho, ¿no? Que es un derecho que se debe de garantizar y creo que aquí hay elementos de esas experiencias, hay más, decimos, o sea, no son las únicas, pero sí hay muchas experiencias, ¿no? Donde a veces la falta de información también las familias, creo que aquí, en este caso, ustedes se han documentado, pero nos pasa como con los maestros. Hay papás que también, pues, se cierran a investigar, a saber un poquito más, actuamos tarde, ¿no? Para encontrar una respuesta, ¿no? Y eso, pues, también limita a veces también a la escuela.
pero la escuela no puede dejar de atender por un diagnóstico. Eso también es muy importante, ¿no? El diagnóstico no define la atención que se dé en la escuela. Sí es un apoyo muy grande, pero creo que hay otros elementos que ustedes ya compartieron que son los que serían un buen comienzo para poder aceptar y poder trabajar en convivencia con las niñas y con los niños en las escuelas. Pero bueno, pues muchas gracias de verdad a ustedes por este espacio. Pasen la voz, compartan los que nos están aquí escuchando, compartan. Aquí hay varias opiniones que seguramente son mamás que han tenido algunas situaciones. Mira, Yadira Bravo nos comparte, les voy a pasar algunas antes de que nos vayamos. Miren, les comparto algo más. Ahora mi hija acaba de entrar a nivel secundaria. A través de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos solicitamos una charla llamada Epilepsia en tu escuela. Y así es, las actitudes de los administrativos dejaron mucho que desear, aunque los profesores a cargo del grupo estaban muy interesados. Sí, pero pues es lo que venimos compartiendo. Ay, la señora Blanca Kopka, que era del CAM. Muchas gracias, señora Blanquita. Gracias por compartir. La comunicación es importante entre el maestro, el tutor y el alumno. Y además es el derecho de aprender. Y sí, o sea, vean aquí tantas cosas, ¿no? La violencia ejercida contra un menor tiene repercusiones emocionales. Y hoy, fíjense que también, sin querer, pues tendríamos que hablar. Hoy llegaron en este ciclo escolar como se refuerzan los protocolos de maltrato y abuso sexual hacia los niños, ¿no? Como una forma también de garantizar como servidores públicos la salvaguarda, ¿no? Y el trato digno a nuestras niñas y nuestros niños. Que eso también es muy, muy importante, que se junta con lo que decía Connie. Pero bueno, pues gracias a todas las que nos estuvieron acompañando hoy, pasen la voz, de veras que compartan compartan la charla y pues espero en otro espacio podamos seguir en comunicación con ustedes y compartiendo aquí esas experiencias. No se desconecten, cierro hoy la transmisión y la siguiente semana vamos a tener a la maestra Jacibe otra vez para hablar un poquito de diseño universal para el aprendizaje. Entonces no se pierdan la siguiente charla que es con la doctora Jacibe. Y bueno, pues entonces nos despedimos, que tengan muy buena noche y que descansen todos. Cuídense mucho. Charla 220 además. Buenas noches a todos, gracias. Bye. Buenas noches.